El 21 de julio de 1999, en Huntsville, Alabama, un ingeniero de la NASA miraba fijamente su monitor cuando las líneas de código comenzaron a desaparecer. Alguien había entrado en su red en ese mismo momento. Los archivos se esfumaban, sistemas vitales de soporte para la Estación Espacial Internacional se desvanecían ante sus ojos. Durante 21 días, la NASA mantuvo estos sistemas críticos desconectados, mientras la estación orbitaba sin soporte. Pero no fueron el único blanco. En el Pentágono, correos electrónicos clasificados se filtraban silenciosamente. Todo estaba en juego. Sin embargo, el intruso cometió un error de principiante. Se conectó desde su dirección de Internet doméstica. El FBI rastreó aquella señal hasta una residencia en Miami. Los agentes se prepararon para enfrentar un operativo extranjero. ¿Algún terrorista sofisticado? ¿Quién era este adolescente y cómo logró violar la seguridad del Pentágono? Jonathan James descubrió el mundo de las computadoras a los 6 años, cuando su padre, programador, llevó a casa una computadora Gateway en 1989. En pocos meses, el niño había memorizado cada menú, superado todos los juegos, y comenzó a preguntar cosas que ni su padre podía responder. A los 8 años, Jonathan descifró su primera contraseña, la que controlaba el tiempo que podía estar frente a la pantalla. Su padre lo encontró a los 3 de la mañana, con los ojos rojos, las manos volando sobre el teclado. El castigo fue la confiscación del equipo por 2 semanas. Pero la reacción de Jonathan cambió su destino. Hackeó el sistema de calificaciones de su escuela y cambió su nota de matemática de C a A. Luego imprimió el reporte falso y lo deslizó sobre la mesa del comedor. «Devuélveme la computadora y mis notas seguirán perfectas», dijo. Su madre se quedó con el tenedor en el aire. Su padre reconoció el método imprimido. Una inyección SQL, una técnica que la mayoría de programadores aprendían en la universidad. Su hijo había ejecutado un chantaje digital. Esa misma noche, el equipo volvió a sus manos. En Internet, Jonathan usó el alias Comrade. Sin foto, sin datos personales. Solo talento bruto que llamó la atención de hackers veteranos. En canales IRC como Hack the Planet y 2.6.0.0.0 adquirió conocimientos desconocidos en libros durante años. Desbordamientos de buffer, sniffers de paquetes y escaneo de puertos. Su mentor, con el alias Most Hate, le enseñó la regla de oro. Nunca atacar 2 veces el mismo objetivo. Siempre subir la apuesta. Jonathan llevaba un cuaderno en espiral bajo llave donde anotaba todo. Esas notas serían su ruina y evidencia. Su primer objetivo serio llegó en febrero de 1999. Bell South, la gigante de telecomunicaciones que atendía a 22 millones de clientes en 9 estados. Durante 3 noches seguidas escaneó su red, encontró un servidor Solaris desactualizado y entró sigilosamente. Exploró bases de datos, sistemas de facturación y correos internos. La infraestructura de comunicaciones del sureste aparecía ante él como una ciudad sin vigilancia. No robó ni modificó nada. Dejó solo una línea en un archivo de registro, imperceptible por meses. ¿Pero entrenamiento para qué? A sus 15 años, Jonathan ya había penetrado en una compañía Fortune 500 que manejaba millones de comunicaciones. ¿Para qué estudiar cálculos si podía reprogramar la realidad? Las paredes de su cuarto no tenían pósters de deportistas ni músicos, solo diagramas de redes y código ensamblador. En lugar de coleccionar cartas de béisbol, su obsesión eran expedientes desclasificados de la NSA sobre blindaje frente a radiación electromagnética y técnicas de vigilancia. Lo que realmente coleccionaba eran exploits de día cero, vulnerabilidades desconocidas. La dirección IP apuntaba a Huntsville, Alabama. ¿Qué hallaría dentro? El Centro Marshall de Vuelo Espacial de la NASA. Su corazón se aceleró. La agencia que llevó al hombre a la Luna tenía servidores con puertos abiertos y contraseñas de administrador tan básicas que daban risa. Jonathan no podía creerlo. Corrió el escaneo 3 veces para confirmar. El resultado era el mismo. La seguridad de la NASA era más débil que la de su escuela. Construyó su ruta de acceso con cuidado. Primero, un desbordamiento de buffer en el servicio de DNS le dio acceso básico. Luego, usando un exploit del núcleo Linux publicado semanas atrás, escaló privilegios. En solo 17 minutos tuvo control total de 13 máquinas interconectadas. No se activó ninguna alarma ni los administradores se dieron cuenta. Entre los documentos que encontró estaba la documentación de los sistemas que gestionaban el control ambiental y soporte vital de la Estación Espacial Internacional. Generación de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono,
recuperación de agua, regulación de temperatura, todo lo necesario para mantener vivos a los astronautas. A las 11:43 de la noche comenzó a descargar el código fuente. Su módem de 56 kilo bajaba datos a 5.2 kilobytes por segundo. El código sumaba casi 4.000 archivos y 38 megabytes. A esta velocidad necesitaba mínimo 2 horas. Cada porcentaje del progreso representaba miles de dólares en valor. Esto no era la base de datos de una empresa ni registros telefónicos. Era la muralla digital que separaba a los astronautas del vacío mortal. A la 1:52 de la madrugada, el traslado terminó. Jonathan tenía en su disco duro todo el código del sistema vital de la NASA. La detección llegó tarde. 8 días después, el 7 de julio, el administrador de sistemas James McCarthy notó procesos consumiendo recursos inusuales en el servidor de apoyo a la Mars Pathfinder. Rastreó el origen y descubrió que alguien había instalado un rootkit, creado cuentas de puerta trasera y extraído datos. La llamada que cambió todo fue apagarlo todo. 43 servidores dejaron la red y los sistemas críticos de la estación usaron máquinas aisladas como respaldo. Cada línea de código tuvo que ser verificada manualmente. Más de 3 millones de líneas. En órbita, la estación giraba a más de 17.000 millas por hora con 6 astronautas a bordo, funcionando con protocolos de emergencia mientras la NASA limpiaba la infección. Mientras tanto, Jonathan exploraba el tesoro. El código revelaba el enfoque de la NASA para la tolerancia a errores, patrones de redundancia, calibración de sensores. Pero algo le molestó. La calidad era pésima. Funciones obsoletas, valores codificados y comentarios en varios idiomas. Aquel $1.000.000 en software parecía un proyecto universitario hecho a las apuradas. «Esto es basura», escribió en IRC. Sus dedos flotaron sobre el teclado. El Pentágono, la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, Armas Nucleares, Defensa Biológica y Química. ¿Qué sistemas clasificados podría un adolescente desde su dormitorio? El 14 de agosto, la Agencia de Reducción de Amenazas tenía 847 servidores en 17 ubicaciones. Jonathan empezó por su centro de datos en Dulles, Virginia, el punto neurálgico que conectaba Fort Belvoir, la base Kirtland de la Fuerza Aérea y el mismo Pentágono. Su router Cisco aún usaba un sistema desactualizado con múltiples vulnerabilidades conocidas. Aprovechó una falla que Cisco había parcheado 3 años antes, pero ellos nunca actualizaron. Con un paquete especialmente creado ganó acceso privilegiado. La red nuclear del Pentágono se abrió como una cerradura barata. Pero Jonathan quería más que entrar, quería inteligencia. El 19 de agosto desplegó un sniffer personalizado que copiaba cada paquete de datos que atravesaba el router de Dulles hacia su servidor. Correos desde direcciones del dominio defense.gov. Contraseñas de estaciones de trabajo seguras. Memorándums clasificados sobre preparativos para el J2K en sistemas de mando nuclear. En 4 semanas su interceptor capturó más de 3.300 correos, casi 2.000 contraseñas únicas y 19 cuentas pertenecientes a personal militar activo, incluyendo oficiales de alto rango y contratistas civiles. Tenía acceso a computadoras dentro del anillo más interno del Pentágono, donde los jefes planificaban la defensa nacional. El 3 de septiembre Jonathan ingresó con las credenciales capturadas a la estación del Mayor Daniels. Allí encontró 1.247 archivos que detallaban evaluaciones de amenazas, planes de contingencia para ataques biológicos en ciudades importantes y protocolos de comunicación para comandantes de submarinos nucleares. Un folder llamado Operación Tormenta Dragón describía estrategias de ciberdefensa contra la milicia china, vulnerabilidades muy similares a las que él acababa de explotar. También revisó instrucciones para equipos de respuesta a armas químicas y asignaciones satelitales para vigilancia en Irak. Tenía más información de defensa que muchos generales. El hallazgo más sensible llegó el 18 de septiembre. Correos entre el director de la agencia, Jay Davis, y el secretario de Defensa, William Cohen, que discutían un presupuesto de casi $300 millones para reducir amenazas nucleares en exrepúblicas soviéticas. Incluían ubicaciones de depósitos de armas en Kazajistán, movimientos de uranio de alto grado desde Ucrania y nombres de científicos rusos que intentaban reclutar para evitar ventas a Irán. Jonathan leía operaciones en curso, no documentos históricos. Sin embargo, jamás vendió, filtró ni usó esa información con fines dañinos. Guardó todo en una carpeta encriptada, con cifrado de 256 bits, llamada Tesoros del Pentágono. Otro hacker le pidió pruebas. Jonathan publicó una frase de un memo clasificado con todas las palabras sensibles ocultas, solo dejando la marca de clasificación. Fue suficiente para dejar en silencio a todos.
Había traspasado los niveles más altos de defensa estadounidense, pero ¿cuánto podría soportar su secreto? El 29 de octubre, la analista de seguridad de Dulles, Rebecca Foster, notó patrones extraños en los registros del router, una duplicación constante de paquetes. Su traza reveló un robo sistemático de toda la información durante 10 semanas. La alerta Flashpoint Alpha, la máxima en ciberseguridad del Pentágono, se activó. Investigadores federales se desplegaron en horas, entre la Fuerza Aérea, la Marina y el FBI. Todo apuntaba a una operación sofisticada, malware personalizado y máxima seguridad operacional. Se pensó en espionaje ruso, chino o iraní. Nadie sospechó de un estudiante de Miami. La investigación, liderada por el agente especial Mark Anderson, siguió una cadena de 17 servidores proxy en 9 países para dificultar la jurisdicción legal. Pero Jonathan cometió un error. A veces se conectaba directamente para probar exploits, creyendo que sus breves conexiones no serían registradas. El 14 de noviembre detectaron una conexión directa de 3 segundos desde una IP registrada a un cliente de Bell South en Florida. Al cruzar datos con la investigación de la NASA, la IP era la misma. Tenía nombre y rostro: Jonathan James, 16 años, alumno en la secundaria South Miami. El 8 de diciembre, el FBI puso a Jonathan bajo vigilancia. Lo siguieron en sus rutinas: bicicleta a la escuela, almuerzos en soledad, regreso puntual a casa. Su tráfico de internet mostraba juegos y tareas, como si el cerco se cerrara. Los maestros lo describían brillante pero reservado, con un cociente intelectual de 159, calificaciones perfectas en informática y malas notas en inglés y historia por ausentismo. Una profesora recordó cómo una vez reparó la red escolar en 20 minutos, mientras el contratista tardó 2 días. El FBI comprendió que no buscaban a un criminal profesional, sino a un niño prodigio que veía la seguridad nacional como un juego. La redada llegó el 26 de enero del 2000, a las 4:30 de la mañana. 15 agentes, policías locales y un especialista en crímenes cibernéticos de la Universidad Carnegie Mellon entraron preparados para resistencias armadas. En cambio, encontraron una casa suburbana con la luz del porche quemada y periódicos apilados. A las 5:47, el equipo irrumpió. Jonathan estaba en su dormitorio, con audífonos y tecleando. Ni siquiera escuchó la entrada hasta que un agente le tocó el hombro. 4 horas duró el secuestro de evidencias: 317 discos compactos, 13 discos duros, 44 disquetes, laptops y una agenda electrónica con listas cifradas de contraseñas. Su cuaderno, aquel pequeño cuaderno espiral con detalles de 89 intrusiones exitosas, fue encontrado cuidadosamente guardado. Además, confesó todo durante el interrogatorio, enseñando métodos que sorprendieron a los agentes. ¿Qué motivó su cooperación con el sistema al que había enfrentado? El 21 de septiembre del 2000, apareció ante el juez Barry Garber en Miami. Vestía un traje muy grande de su padre y lucía más joven que sus años. Los cargos incluían 2 delitos juveniles en informática con posibles penas de 10 años cada uno. La fiscalía destacó que era el menor en acceder a sistemas del Departamento de Defensa, que había visto información nuclear clasificada y los daños sumaban más de $1.700.000. Pero también resaltaron su colaboración, que evitó largos y costosos procesos. En la sala estuvieron ingenieros de la NASA, oficiales de la Agencia de Reducción de Amenazas, sus padres y algunos compañeros que lo consideraban héroe. Garber dictó 6 meses en un centro de detención juvenil, 3 años de libertad vigilada, prohibición de uso recreativo de computadoras hasta los 18, 500 horas de servicio comunitario enseñando informática a adultos mayores y cartas de disculpas a la NASA y al Pentágono. Pero agregó algo inusual. Jonathan tendría que asesorar a equipos federales sobre sus vulnerabilidades, convirtiéndose en un consultor involuntario de las agencias que había vulnerado. «Tienes un don», le dijo el juez, «que decidiste usar mal». La respuesta de Jonathan sorprendió a todos. Nunca quise dañar a nadie. En el Centro de Detención Federal de Miami, hizo su tiempo entre otros jóvenes con delitos diversos. Sin acceso a Internet, enseñó matemáticas a compañeros analfabetos. Reparó computadoras de los guardias y escribió 47,000 palabras sobre ingeniería social y la vulnerabilidad humana en redes. Su ensayo, Arquitectura de Confianza. ¿Por qué los humanos son siempre el eslabón más débil?, se convirtió en lectura obligada en la Escuela Nacional de Criptología de la NSA. Jonathan redimió a todos. Al salir el 19 de marzo del 2001, el mundo había cambiado. La burbuja tecnológica explotaba.
En menos de 6 meses, el 11 de septiembre transformaría la ciberseguridad en una prioridad nacional. La ley patriota llevaría sus crímenes a la categoría de terrorismo. Pero su reto inmediato era simple: vivir sin computadoras. Trabajó en Radio Shack vendiendo la tecnología que él no podía usar. Algunos clientes lo reconocían, preguntaban. Jonathan sonreía y cambiaba de tema. La historia podría terminar aquí, con un hacker reformado y un futuro prometedor. Pero hay un último capítulo. En 2007, tras un robo masivo de datos a Tillo X y la filtración de 45 millones de tarjetas de crédito, las sospechas se posaron sobre Jonathan, sin pruebas. La presión y vigilancia lo quebraron. El 18 de mayo del 2008, a sus 24 años, Jonathan James se quitó la vida. Dejó una nota: no confío en el sistema de justicia. El adolescente que expuso las vulnerabilidades digitales de Estados Unidos se convirtió en una víctima del mismo sistema que intentaba mejorar. Su legado vive en cada parche de seguridad, prueba de penetración y la certeza de que un chico con un módem puede derribar gigantes. ¿Recuerdas la carpeta del Pentágono, los tesoros, que Jonathan encriptó? El FBI nunca logró descifrarla. En alguna caja de evidencias, debajo de un montón de discos duros, está esa información clasificada, aún protegida por la contraseña de un joven fallecido. La agencia encargada del arsenal nuclear estadounidense fue superada por un adolescente de 15 años. Y aún en la muerte, Jonathan guardó sus secretos. Su historia inspiró a una nueva generación de hackers adolescentes, cada vez más jóvenes y audaces. 20 años después, otro chico de Tampa asombraría al mundo secuestrando las cuentas de Twitter de Barack Obama, Elon Musk y Bill Gates al mismo tiempo. Su nombre era Graham Clark, pero en línea lo llamaban Plugwalk Joe. ¿Quieres descubrir cómo un joven de Florida pudo hacer que las personas más poderosas del planeta tuitearan lo que él quería? Entonces tienes que conocer la historia del adolescente que hackeó Twitter. Es mucho más sorprendente que la de Jonathan. ¿Te esperamos?